Mi madre me dejó fuera de la herencia porque prefería a su nuevo esposo. Cuando era niño, solía despertarme al sonido de los pasos de mi madre en la cocina. Ella se levantaba al amanecer para preparar el desayuno, alistarme para la escuela y salir a trabajar. Éramos solo ella y yo, después de que mi padre falleciera en un accidente automovilístico. Yo tenía 8 años entonces, y recuerdo muy poco de ese día. Solo el ruido de la lluvia golpeando las ventanas y cómo mamá pasó toda la noche sentada a mi lado, sosteniéndome la mano. Ella se convirtió en todo para mí. Madre, padre, mejor amiga. Veía lo difícil que era para ella. 2 trabajos, noches en vela, el rostro agotado. Pero nunca se quejaba. Solo sonreía y decía, por ti, hijo, puedo con todo. Cuando obtuve una beca para estudiar Derecho, mamá lloró de felicidad. Sabía que todo lo que había logrado era gracias a ella. Y me prometí, algún día yo la cuidaría a ella. Cuando mamá conoció a Óscar, inmediatamente sentí una inquietud. Era encantador, cortés, siempre con regalos y halagos. Pero había algo en su sonrisa que me parecía falso. Apareció de repente. Mamá fue a una reunión de exalumnos, y semanas después ya lo traía a cenar a casa. Me mantuve alerta, pero traté de no demostrarlo. Ella no había sido tan feliz en años. Reía, vestía ropa colorida, se maquillaba de nuevo. No podía arrebatarle esa felicidad. Óscar se mudó rápidamente. Al principio era servicial. Reparaba el grifo, sacaba la basura, compraba víveres. Pero poco a poco empezó a imponer sus reglas. ¿Quién podía visitar? ¿A qué hora? ¿Y cuánto tiempo? Cada vez más, captaba sus miradas críticas y los gestos de fastidio cuando mamá le llevaba la contraria. Cuando me gradué y empecé a trabajar, me mudé. La relación entre mamá y yo se enfrió un poco, no por peleas, sino por la distancia y el tiempo. Aún así, siempre iba a su cumpleaños, en Navidad y en Pascua. Nos abrazábamos, le regalaba sus perfumes favoritos, y ella siempre lloraba. La muerte de mi abuela fue un golpe. Ella había sido nuestro pilar. Ayudó a mamá a criarme tras la muerte de papá. Tenía una vieja casa en el centro de la ciudad, acogedora, crujiente, con aroma a tarta de manzana, y varios departamentos que alquilaba, ahorrando para los días malos. En el funeral sentí por primera vez que algo no estaba bien. Mamá estaba distante. Óscar se comportaba como el dueño de todo, hablando con el notario como si supiera demasiado. 3 semanas después, me citaron para la lectura del testamento. Fui vestido de traje, sabiendo que la abuela dejaría todo a mamá. Quería mostrar respeto. Mamá estaba sentada junto a Óscar, quien le sostenía la mano. Eso ya me irritaba. El testamento fue breve. Toda la herencia sería para mamá, como esperábamos. Pero entonces, el notario sacó otra carpeta. Aquí está el nuevo testamento de su madre, firmado hace 3 meses, anunció. Fruncí el ceño. Mamá bajó la mirada. El notario leyó. Ahora toda la herencia pasaba a Óscar, no a mí, ni siquiera compartida entre mamá y yo. Todo a él. Me quedé helado. Era como recibir un puñetazo en el estómago. Debe ser un error, susurré. No, respondió el notario con firmeza. Está todo en regla. Me giré hacia mamá. ¿Mamá? ¿Por qué? Ella, temblando, murmuró. Necesito a alguien a mi lado, alguien que me cuide. Tú tienes tu propia vida, hijo. Siempre estás ocupado. No podía creerlo. Siempre estuve ahí, siempre la ayudé. Estaba construyendo mi vida para poder mantenerla. Óscar guardaba silencio. Solo una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. ¿Entonces ya no soy nadie para ti? Pregunté, con la voz rota. Mamá cerró los ojos y desvió la mirada. Me levanté y salí. La rabia y el dolor me ahogaban. Los días siguientes fueron una neblina. No respondía a sus llamadas. No podía. Me había traicionado. Meses después, supe por casualidad que Óscar había vendido uno de los departamentos de la abuela. El dinero lo guardó para sí mismo. Mamá ni siquiera lo sabía. Contraté a un abogado privado. No me importaba el dinero. Quería justicia. Quería restaurar el honor de nuestra familia. Y entonces, descubrí mucho más de lo que esperaba. Óscar tenía un largo historial de engañar a mujeres mayores. Ya había cuidado a 3 viudas antes de mamá. Todas terminaron arruinadas, y él desapareció con su fortuna. Ahora iba tras mi madre, y me juré que no permitiría que la destruyera. Actualización 1. Después de aquella devastadora lectura del testamento, mi vida cambió para siempre. Salí de la oficina del notario con el corazón roto y un nudo en la garganta. El sol brillaba, la gente caminaba apresurada por la calle. Sonreían, hablaban, vivían, mientras yo sentía que todo mi mundo se desmoronaba. Mi madre, la mujer que había sacrificado toda su vida por mí, había decidido dejar todo, no solo su herencia, sino también su confianza, en manos de un hombre que apenas conocíamos, un desconocido al que yo nunca pude mirar sin sospechar. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mi teléfono sonaba una y otra vez, vibraba en la mesa, lanzándome recordatorios constantes de su presencia. Mensajes sin abrir, llamadas perdidas, voces en el buzón de voz que apenas podía soportar escuchar. Por favor, hijo, hablemos. Te necesito. Todo esto es por nuestro bien. Cada palabra era un cuchillo más en mi corazón.
Intentaba convencerme de que era un malentendido, que quizás Óscar no era tan malo, que mi madre sabía lo que hacía, pero en el fondo de mi alma, esa pequeña voz de advertencia que siempre había ignorado, ahora gritaba con fuerza. Pasaron 2 meses. Me enterré en el trabajo, aceptaba horas extras, me ofrecía para cubrir turnos de madrugada, cualquier cosa para no pensar. No quería volver a casa, no quería mirar las fotos en las paredes, no quería recordar la promesa que me hice de niño. Cuando crezca, protegeré a mamá de todo. Una noche, mientras navegaba distraído por las redes sociales, algo llamó mi atención. Una publicación. Una foto reciente de Óscar en un restaurante elegante, sonriendo con arrogancia, copa de vino en mano. A su lado, una mujer mayor. Pero no era mi madre. No, era otra mujer, rubia, con joyas caras, abrazándolo con familiaridad. Me sentí paralizado. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en mis oídos. Pasé horas revisando perfiles, buscando nombres, siguiendo comentarios. Y cuanto más buscaba, más horrores encontraba. Óscar aparecía en decenas de fotos con mujeres distintas. Todas mayores. Todas adineradas. Era su patrón. Su maldito modus operandi. No podía quedarme de brazos cruzados. No esta vez. No después de todo lo que mamá había sacrificado por mí. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, ya estaba planeando mi siguiente movimiento. No bastaba con gritarle a mamá que abriera los ojos. Ella estaba cegada por el amor, la necesidad de compañía, el miedo a envejecer sola. Tenía que mostrarle la verdad, sin dudas, sin discusiones, con pruebas. Contacté a un amigo abogado. Pasamos horas en su despacho, recopilando documentos, investigando demandas pasadas, contratos turbios, antecedentes ocultos. Cada nueva hoja que imprimíamos era un puñetazo directo a mi pecho. Óscar había estafado a 3 mujeres antes que mi madre. Una terminó vendiendo su casa para pagar deudas que él dejó a su nombre. Otra, arruinada, murió en la pobreza. Y ahora, el mismo monstruo estaba destruyendo a la única persona que siempre me había amado incondicionalmente. Cuando finalmente estuve listo, me dirigí a la casa de mamá. El barrio, antes vibrante y lleno de vida, parecía sombrío. Las ventanas estaban cerradas, el jardín descuidado, las flores marchitas. Mi corazón se rompía con cada paso que daba hacia la puerta. Toqué el timbre. 1 vez, 2 veces. Oí pasos lentos acercándose. Cuando mamá abrió la puerta, apenas pude reconocerla. Estaba pálida, con los ojos hinchados, el cabello recogido descuidadamente. Parecía más vieja, más frágil. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz temblorosa. «Necesitamos hablar», dije simplemente, esforzándome por no romper a llorar. Vaciló un momento. Luego, como si se rindiera, se hizo a un lado para dejarme entrar. La casa olía a encierro. No había música, ni risas, ni el aroma a café fresco que siempre me recibía. Era como si la alegría misma hubiera abandonado aquel hogar. Nos sentamos frente a frente en el comedor. Saqué el sobre grueso de documentos y lo puse sobre la mesa. «Por favor, mamá, solo mira esto», le pedí, con voz apenas audible. Ella extendió la mano temblorosa y comenzó a revisar las hojas. Primero, antecedentes de estafas. Luego, las demandas de otras mujeres. Fotos de Óscar con diferentes amantes. Propiedades vendidas sin consentimiento. Cada página que pasaba era como si un poco más de su alma se rompiera. Finalmente, soltó los papeles y los dejó caer al suelo. «No puede ser», susurró, con un hilo de voz. «Lo siento, mamá», dije, con lágrimas en los ojos. «Intenté confiar en ti, en tu felicidad, pero él te está usando, como usó a todas las demás». Ella se cubrió el rostro con las manos, temblando de dolor. «¿Cómo pude ser tan estúpida?», gimió. «¿Cómo?». Me acerqué para abrazarla, pero ella se apartó, avergonzada, derrotada. «Él me prometió que me amaría, que me cuidaría», sollozó. «Yo solo quería no estar sola». Me senté a su lado con la voz quebrada. «Nunca estuviste sola, mamá. Siempre estuve contigo. Siempre lo estaré». Ella lloraba en silencio, como una niña asustada. Pasaron horas. Le conté todo. Cómo había seguido a Óscar, lo que había descubierto, los riesgos que aún corría si no actuábamos rápido. Ella escuchaba, temblando, agarrada a una servilleta como si fuera su única salvación. Cuando terminé, me miró por primera vez en mucho tiempo con esos ojos que recordaba de mi infancia, llenos de amor, pero ahora también llenos de culpa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, casi en un susurro. Le apreté la mano con fuerza. «Lo desenmascararemos. Recuperaremos todo lo que te ha robado. Y esta vez no estarás sola». Ella asintió, secándose las lágrimas. Sabía que el camino sería difícil. Sabía que Óscar no se iría sin luchar. Pero también sabía que había recuperado a mi madre. Y por ella estaba dispuesto a enfrentar cualquier tormenta. Actualización 2. Después de aquella desgarradora conversación, mi madre y yo comprendimos que no podíamos actuar impulsivamente. Óscar era más astuto de lo que parecía. No bastaba con enfrentarlo con documentos en mano. No, si queríamos protegernos, recuperar lo nuestro y asegurarnos de que no destruyera más vidas,
Teníamos que pensar como él, fríamente, calculando cada movimiento. Durante días nos reuníamos en secreto. Hablábamos en susurros, con las cortinas cerradas, como si estuviéramos planeando un escape de una prisión invisible. Cada detalle importaba. Cada error podía costarnos todo. Necesitamos pruebas irrefutables, me repetía mi amigo el abogado, mientras esparcía carpetas sobre la mesa de su despacho. Videos, grabaciones, transferencias bancarias, testimonios, algo que lo hunda sin posibilidad de defensa. Así que empezamos a construir una trampa. Primero, mamá fingió que todo seguía como antes. Jugaba su papel de mujer enamorada a la perfección. Cenas románticas, mensajes dulces, pequeñas sorpresas. Óscar, confiado, bajó la guardia rápidamente. Creyó que había ganado. Mientras tanto, yo lo seguía discretamente. Lo observaba entrar en bares, salir de hoteles, encontrarse con otras mujeres. Fotografías, videos, registros de llamadas. Cada archivo que recopilaba era una pieza más en el rompecabezas. Pero eso no era suficiente. Sabíamos que había transferido parte de la herencia a cuentas desconocidas. Necesitábamos rastrear el dinero. Para eso, mamá se ofreció a invertir en un negocio que Óscar decía querer abrir. Un restaurante de lujo. Fue en una de esas reuniones de negocios donde colocamos el primer micrófono oculto. Recuerdo perfectamente esa noche. Mi madre, vestida con un elegante vestido azul, se veía más fuerte que nunca, aunque temblaba por dentro. Óscar, sentado frente a ella, hablaba animadamente sobre menús, licencias, contactos en el ayuntamiento, que podían facilitar todo, mientras deslizaba entre líneas que necesitaba un adelanto para empezar. Claro, mi amor, dijo mi madre, sonriendo dulcemente. Solo dime cuánto y a dónde. Él, sin sospechar nada, le escribió en una servilleta los datos de una cuenta bancaria. Una cuenta a su nombre, pero ubicada en un paraíso fiscal. Cada palabra, cada número, quedó grabado en alta definición. A la mañana siguiente, llevamos la grabación a mi abogado. Con esto, tenemos suficiente para demandarlo por fraude, dijo, sonriendo por primera vez en semanas. Pero aún podemos ir más allá. Su plan era arriesgado, pero brillante. Organizaríamos una falsa reunión de cierre de trato, una firma de papeles, donde supuestamente mi madre le cedería una gran suma de dinero. Allí, con notarios, testigos y cámaras ocultas, atraparíamos a Óscar aceptando la transferencia de fondos de forma ilegal. Era una jugada peligrosa. Si sospechaba, podría huir. Podría volverse violento. Podría incluso intentar algo peor. Pero no teníamos elección. Pasé noches enteras sin dormir, planeando cada segundo del encuentro. Imaginaba todo. Su expresión al verse atrapado, su voz tratando de defenderse, su caída. No era odio lo que me movía. Era amor. Amor por la mujer que me dio la vida. Amor por la justicia. Y también, sí, un poco de esa sed de venganza que uno no puede negar cuando ve sufrir a quien más quiere. El día señalado llegó más rápido de lo que esperábamos. El lugar elegido. Una pequeña sala de conferencias en el centro de la ciudad, alquilada a nombre de una empresa ficticia. Testigos, 2 amigos de confianza, haciéndose pasar por asesores financieros. El equipo, cámaras ocultas en bolígrafos, gafas, carpetas. La excusa, la firma de un contrato de inversión. Mamá estaba pálida, pero decidida. Yo, en una habitación contigua, veía todo a través de un monitor, con el corazón latiéndome en la garganta. Óscar llegó tarde, como siempre, sonriendo con esa arrogancia que tanto odiaba. Saludó con falsedad, bromeó, se sentó. El abogado le explicó los documentos. Él apenas los hojeó. Solo le importaba el dinero. Cuando mi madre fingió firmar los papeles y deslizó el supuesto cheque bajo la mesa, Óscar no pudo ocultar su emoción. Lo tomó ansiosamente, lo guardó en su chaqueta, y en ese momento mi amigo activó la señal. Las puertas se abrieron. Un grupo de policías, alertados y listos, irrumpió en la sala. «¡Óscar Ramírez!», gritó uno de ellos. «Está arrestado por fraude, extorsión y estafa». La cara de Óscar se transformó en un segundo. Pasó de la arrogancia a la incredulidad, y luego al pánico. Intentó huir, pero lo redujeron en segundos. Desde mi sala, observaba en silencio. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí paz. Mamá se llevó las manos al rostro, llorando, mientras uno de los oficiales la abrazaba suavemente. Habíamos ganado. Pero sabíamos que la guerra aún no había terminado. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa, mamá me tomó la mano. «Gracias, hijo», susurró. «No sé qué habría hecho sin ti». La abracé con fuerza, prometiéndole en silencio que nunca más permitiría que nadie le hiciera daño. Pero lo que no sabíamos en ese momento era que Óscar tenía aliados y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Actualización 3. Los días después del arresto de Óscar fueron tensos, como si un peso invisible nos oprimiera el pecho. Aunque la justicia parecía habernos dado una victoria, sabíamos que esto no era más que el comienzo de un largo proceso judicial. Mientras tanto, las amenazas de su familia comenzaron a surgir. Su madre, esa mujer que había fingido ser tan amable durante años, se mostró completamente diferente. «Esto no se va a quedar así», me dijo un día, mientras se paraba frente a nuestra casa, con una expresión que combinaba odio y desesperación. «Mi hijo saldrá de esta, y cuando lo haga,
Los dos pagarán por lo que le hicieron. Aunque sus palabras eran intimidantes, no logré sentir miedo. Lo que más me molestaba era lo que Óscar había hecho, la manera en que jugó con las emociones de mi madre, y la manera en que destruyó a nuestra familia desde dentro. Pero había algo más en el aire, algo que ni siquiera yo, con toda mi determinación, podía prever. Mi abogado me había advertido que este tipo de casos no eran sencillos. Había algo extraño en todo este asunto, algo que no encajaba. Las pruebas eran irrefutables, pero el sistema judicial estaba plagado de corrupción y conexiones que ni siquiera imaginábamos. Mientras tanto, las llamadas de Óscar se hicieron más frecuentes. No hablaba directamente conmigo, sino con mi madre, buscando una salida. Le ofrecía dinero, le prometía que todo quedaría en el pasado. Sabía que el golpe había sido fuerte, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para limpiar su imagen y continuar con su vida sin las consecuencias de sus actos. Mi madre, siempre en su eterno conflicto entre el amor y el odio, parecía debilitada por el remordimiento y la culpa. Había momentos en los que se planteaba aceptar sus disculpas, pero yo, como siempre, la frenaba. No podía permitir que todo lo que habíamos hecho fuera en vano. Óscar no merecía ninguna clase de perdón. Te lo prometo, mamá, no lo hagas. Le repetí una tarde, mientras la veía mirar con tristeza su teléfono. Él no cambiará. Y aunque ella me miraba, con esos ojos que mostraban tanto dolor, finalmente asentía. Pero no por mucho tiempo. Un día, mientras me dirigía al trabajo, recibí una llamada extraña. Era un número desconocido. Respondí, con una sensación de incomodidad. «¿Hola?», dije, mi voz tensa. «¿Te acuerdas de mí?». La voz al otro lado de la línea era grave, casi irreconocible. No supe qué pensar. La voz me sonaba familiar, pero no podía identificarla. «¿Quién eres?», pregunté, con una ligera sensación de alerta. La respuesta llegó como un golpe frío. «Soy Marta, la hermana de Óscar, y tengo algo que decirte. Marta nunca fue una figura central en nuestras vidas. La conocíamos solo de vista, una mujer que nunca se metía en problemas, pero que siempre estaba presente en los eventos familiares. Siendo la hermana de Óscar, sabía que debía tener algo que ocultar. Y, tal vez, por eso se había acercado a mí. «Óscar está moviendo hilos», dijo en un susurro, como si temiera ser escuchada. «No creas que su arresto es el fin. Hay algo que no sabes, algo que él te ha ocultado todo este tiempo». Mis ojos se abrieron como platos. «¿Qué quieres decir?», pregunté, incapaz de ocultar mi intriga. «Tienes que venir a verme. Lo que te voy a contar cambiará todo, pero debes estar preparado para lo que viene». No lo dudé ni un segundo. Acepté la cita. Esa tarde me dirigí a la casa de Marta. Estaba nervioso, sin saber qué esperar, pero sabía que algo grande estaba por suceder. Su casa era pequeña y tranquila, un reflejo de lo que había sido su vida hasta ese momento. Aún así, algo en su actitud me ponía alerta. Nos sentamos en su sala, una mesa de café entre nosotros. Los minutos pasaban en silencio hasta que ella finalmente habló. «Óscar no solo te ha estado manipulando», dijo en voz baja. «Él tiene un secreto mucho más grande que todo esto, algo que ni siquiera tú sabes». No entendía a qué se refería, pero mi mente comenzó a dar vueltas. «¿De qué estás hablando?», pregunté, casi con desesperación. Marta me miró fijamente a los ojos, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Finalmente, soltó la bomba. «Óscar está involucrado en algo mucho más oscuro, algo que no tiene que ver solo con la herencia. Está involucrado con personas peligrosas, y lo que te hizo a ti y a tu madre no fue solo por dinero. Hay algo más grande en juego». El aire en la habitación se volvió denso. El miedo se apoderó de mí. «¿Qué quieres decir con personas peligrosas?», pregunté, mi corazón acelerado. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora llenos de ansiedad. «No es solo un fraude, ni solo un mal matrimonio. Óscar está trabajando para un cartel, y tú y tu madre habéis sido solo una pieza en su plan. Los dos sois solo peones». Me quedé sin palabras. El mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. ¿Un cartel? ¿Óscar trabajando para ellos? Nada tenía sentido. No podía creer lo que acababa de escuchar. Pero Marta insistió. «Tienes que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Ya ha hecho cosas que ni imaginas. Y si no actúas pronto, puede que tú y tu madre se conviertan en los siguientes». El terror que sentí en ese momento no se podía describir con palabras. No solo luchábamos por la justicia, sino que ahora estábamos en medio de algo mucho más grande. Cuando salí de la casa de Marta, mi mente estaba en caos. Sabía que teníamos que hacer algo, pero ahora enfrentábamos enemigos mucho más poderosos que antes. Nos habíamos metido en una guerra que no comprendíamos del todo. Lo único que sabía con certeza era que no íbamos a rendirnos. Íbamos a luchar hasta el final. Pero, ¿hasta dónde llegarían los sacrificios? Y, lo más importante, ¿cómo íbamos a protegernos de lo que se venía? Actualización 4. Pasaron varias semanas desde que Marta me contó la verdad. Cada día parecía más difícil mantener la calma. Sabía que Óscar estaba involucrado con gente peligrosa, pero no tenía ni idea de hasta qué punto su red de contactos se extendía. Nadie en nuestra familia podía entender la magnitud del peligro que nos acechaba. Incluso mi madre, con toda su fragilidad, comenzó a notar que las cosas no eran lo que parecían.
Una tarde, mientras estábamos en casa, la tranquilidad se rompió de forma abrupta. Un automóvil negro, de esos que no te dejan ver el interior, se detuvo frente a nuestra puerta. Me quedé observando desde la ventana. No era un coche común. Sabía que algo no estaba bien. Mi madre, nerviosa, me preguntó qué hacer. No tenía respuestas claras, pero sentí que no debíamos abrir la puerta. Ignoramos las llamadas insistentes y el golpeteo en la puerta. Algo en mi instinto me decía que no era seguro. Fue entonces cuando recibí una llamada de mi abogado. Su voz, normalmente tranquila, estaba llena de preocupación. Tienes que salir de ahí. Oscar está buscando una forma de liberarse. Y lo peor de todo es que ha hecho tratos con gente muy poderosa. Si no actúas ahora, podrías ser el siguiente objetivo. Mis manos temblaron mientras sostenía el teléfono. ¿Cómo íbamos a enfrentar a esas personas? No éramos más que una familia común, pero nos habíamos metido en una lucha por nuestras vidas contra algo mucho más grande. ¿Qué sugieres? Pregunté, mi voz quebrada. Debes irte de la ciudad lo antes posible, me respondió con urgencia. Esto ya no es un simple caso legal. Estás lidiando con un cartel que no va a perdonar. Mi mente se aceleró. ¿Cómo podríamos huir de algo tan grande? ¿Qué podríamos hacer? La idea de dejar nuestra casa, dejar todo lo que conocíamos, era aterradora, pero no parecía haber otra opción. No había otra forma de salvarnos. Decidí que debíamos irnos esa misma noche. Empecé a empacar rápidamente, sin detenerme a pensar demasiado. Mi madre no entendía completamente la gravedad de la situación, pero se veía asustada, y eso me impulsó a actuar rápidamente. Cuando estaba terminando de preparar las maletas, sonó el teléfono nuevamente. Esta vez era Marta, con una voz temblorosa. No lo hagas, dijo con tono urgente. Estás jugando con fuego. No te hagas el héroe. Oscar sabe que vas a huir, y te está siguiendo. Si te vas ahora, no habrá forma de que te salves. Mi corazón dio un vuelco. ¿Oscar nos seguía? ¿Cómo lo sabía? ¿Qué quieres decir? Pregunté, sintiendo el miedo apoderarse de mi pecho. Está a punto de hacer un movimiento grande, algo que cambiará todo, dijo Marta, su voz ahora baja y nerviosa. Y no serás el único objetivo. Esta vez va por todos ustedes. Tu madre, tu hermana, tú. Los tres son piezas en su juego. No sabía qué hacer. ¿Qué movimiento? ¿Cómo podíamos escapar si Oscar ya había tomado control de la situación? Sentí que no importaba lo que hiciéramos, estábamos atrapados. A la mañana siguiente, todo estalló. La policía irrumpió en nuestra casa. Pero no eran oficiales comunes. Eran hombres con vestimenta táctica, armados hasta los dientes. Mi madre gritó al verlos, y yo sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¡Abajo! ¡Ahora!, gritó uno de los hombres, apuntándonos con armas automáticas. Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Nos arrastraron al suelo y nos esposaron. No sabíamos qué estaba pasando. No entendíamos nada. ¿Qué hacen? ¡Esto es un error!, grité, luchando contra ellos, pero era inútil. Uno de los oficiales me golpeó en la espalda y me empujó contra el suelo. Una vez bajo custodia, uno de los hombres se acercó a mí. Era evidente que no era un oficial común. Tenía una mirada fría, calculadora, que me dio escalofríos. Oscar te ha señalado. Estás involucrado en algo mucho más grande de lo que crees, y ahora no tienes opción, dijo, mientras me miraba fijamente. En ese momento, me di cuenta de que la vida que conocía ya no existía. La policía no estaba ahí para protegernos. Estaban trabajando para Oscar, y si no actuaba rápidamente, el juego terminaría para todos nosotros. Mis manos temblaban mientras me mantenían en custodia. Miré a mi madre, a la que habían apartado, y sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Había llegado a este punto porque había decidido luchar, pero ahora estaba más claro que nunca que había jugado un juego peligroso, y había ido demasiado lejos. Era el momento de tomar decisiones difíciles. La pregunta era, ¿cómo podríamos salvarnos de un enemigo tan poderoso y peligroso como Oscar y su red de contactos? La situación que teníamos ante nosotros era desesperante. Aunque no sabía cómo saldríamos de allí, algo en mí me decía que había que luchar hasta el final. Dejarlo todo atrás no era una opción. No nos rendiríamos, no después de todo lo que habíamos pasado. La guerra no había hecho más que empezar. Actualización 5. Los días siguientes fueron un caos absoluto. Después de ser arrestados y mantenidos bajo vigilancia, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. No podía creer que nuestra propia familia estuviera en el centro de algo tan oscuro. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre con los ojos fríos, el oficial que trabajaba para Oscar. Sabía que el tiempo se agotaba. El miedo y la incertidumbre me paralizaban. Mi madre estaba aterrada, y aunque intentaba mantener la calma, era evidente que la situación estaba fuera de nuestro control. Mientras estábamos en custodia, mis pensamientos no dejaban de regresar a Marta. Ella había intentado advertirme, pero ahora ya era demasiado tarde para cambiar lo que había sucedido. Había jugado con fuego, y estaba muy cerca de quemarme. Un día, cuando pensaba que ya no quedaba esperanza, recibí una nueva llamada. Esta vez era Marta. Te dije que no te dejaran atrapar, dijo en voz baja, casi susurrando. Oscar está a punto de hacer un movimiento para atraparte de nuevo, pero hay algo que puedes hacer. Mi corazón dio un vuelco.
¿Algo que podía hacer? ¿Cómo, después de todo lo que había pasado? ¿Qué quieres que haga? Pregunté. Mis palabras salieron entrecortadas por el miedo. Estás rodeado. No te va a dejar en paz. Pero hay una salida, un camino por el que podrías escapar. Te ayudaré, pero necesitas actuar rápido. Si no lo haces ahora, no habrá oportunidad. La voz de Marta estaba cargada de tensión. El hecho de que aún pudiera hablar con tanta seguridad me dio algo de esperanza, pero también me llenó de más incertidumbre. ¿De qué salida hablaba? ¿Realmente había una forma de escapar de todo esto? ¿Cómo? Pregunté, intentando mantener la calma. Lo único que puedes hacer es enfrentarte a él cara a cara, dijo Marta, con una determinación que no me esperaba. Tienes que confrontarlo. Si te enfrentas a Oscar, si lo haces con lo que sabes sobre él, puede que haya una oportunidad para detenerlo. Mis ojos se agrandaron al escuchar sus palabras. ¿Confrontarlo? ¿Cómo podría hacer eso si ni siquiera tenía las fuerzas para escapar de sus hombres? Pero algo en su tono me decía que si no lo hacía, perdíamos. ¿Cómo sabré si es la oportunidad correcta? Pregunté. No tienes otra opción. Tienes que jugar a su mismo juego. Aprovecha cualquier debilidad que puedas encontrar. Tienes que ser más inteligente que él. Hazlo rápido, antes de que todo se derrumbe. Colgué el teléfono. Mi mente estaba hecha un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. La decisión de enfrentarme directamente a Oscar no era algo que tomara a la ligera, pero Marta tenía razón. Si no lo hacía, no quedaba otra salida. Nos íbamos a hundir en este pantano de corrupción y crimen. La noche cayó con un aire denso y pesado. Yo sabía que no podíamos quedarnos más tiempo sin hacer nada. Nos habían trasladado a una casa de seguridad, donde nos mantenían vigilados las 24 horas del día. Fue allí donde tomé la decisión de actuar. Nos reuní en el salón de la casa. Mi madre, mi hermana y yo, sentados en silencio, observándonos con miedo y desconcierto. Tenemos que irnos, les dije finalmente, mi voz firme, aunque el miedo no dejaba de invadir cada fibra de mi ser. Mi hermana, aterrada, me miró con ojos suplicantes. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir ahora? Preguntó, su voz quebrada. No sabía qué responder. Lo único que sabía era que si queríamos sobrevivir, teníamos que ser rápidos y astutos. No podía darles todas las respuestas en ese momento, pero les prometí que encontraríamos una forma. El día siguiente fue la última oportunidad. A la mañana siguiente, nos dirigimos al lugar que Marta me había indicado. Un edificio abandonado, donde se llevaría a cabo una reunión clandestina entre los aliados de Oscar. Sabía que si lograba colarme allí, podría confrontar a Oscar de una vez por todas. La tensión en el aire era palpable cuando entramos al edificio. Todo estaba oscuro, con solo algunas luces tenues que iluminaban el camino. Cada paso que daba sentía que todo podía colapsar en cualquier momento, pero no había vuelta atrás. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos al salón donde Oscar estaba reunido con varios hombres de su confianza. El lugar estaba lleno de gente, pero entre ellos me encontré con los ojos de Oscar. Su mirada fría me atravesó, y no pude evitar sentir que, en ese instante, el destino de todos nosotros estaba sellado. «¿Qué haces aquí?», preguntó Oscar con voz grave, su tono amenazante. No respondí inmediatamente. Estaba paralizado por el miedo, pero tomé aire, y con una voz que no supe de dónde salió, respondí. «He venido a detenerte. Todo esto se acabó. No seguirás destruyendo más vidas». Oscar se rió con una risa seca, sin humor. Dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con odio. «¿De verdad crees que puedes detenerme?», dijo, sus palabras impregnadas de amenaza. «No sabes a qué te estás enfrentando». Pero antes de que pudiera hacer algo más, los hombres de Oscar comenzaron a moverse, como si todo estuviera fríamente planeado. La lucha que siguió fue feroz. Hubo disparos, gritos y caos total. Finalmente, en medio del desastre, logré alcanzar a Oscar. Enfrentándonos cara a cara, su expresión fue una mezcla de furia y sorpresa. «Esto no ha terminado», me dijo, su voz llena de veneno. Pero antes de que pudiera reaccionar, la policía irrumpió en el lugar. Habían llegado, justo a tiempo. Oscar fue arrestado junto con sus hombres. Finalmente, la pesadilla estaba llegando a su fin. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Oscar y su red fueron desmantelados, y aunque el peligro aún acechaba desde las sombras, sentí que por fin habíamos ganado la primera batalla. La vida no volvería a ser la misma, pero al menos ahora teníamos la oportunidad de reconstruirlo todo. Al final, lo que aprendí de todo esto fue simple. No importa cuán oscura se ponga la situación, siempre hay una manera de luchar. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarse a él, incluso cuando todo parece perdido.